Buenas, buenas, ¿cómo están todos? Dios les bendiga. Aquí estamos otra vez listos para empezar, para comenzar, para llegar hasta todos ustedes con este espacio de alabanza y reflexiones. Dios les bendiga. Yo soy su hermana y amiga Natalia Sosa, quien desde esta plataforma les saluda y le da las gracias por ser parte de este ministerio. Gracias por participar conmigo. Gracias por ver nuestro contenido. Gracias por transmitirlo. Gracias por compartirlo. Gracias por mandar el enlace. Gracias por comentarlo. Gracias sobre todo. Gracias porque ustedes oran por el ministerio. Y eso es algo que lo necesitamos y que lo apreciamos muchísimo. Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos otra vez y listos para que comencemos. Les invito para que junto conmigo vayamos un momento delante de Dios en oración. Señor, estamos delante de ti dándote las gracias por este día. Gracias porque por este medio tú me concedes el privilegio de poder llegar a cada uno de nuestros hermanos, de mis amigos, de mi familia, de mis contactos, de las personas que tomarán un tiempo de su tiempo para ver esta transmisión. Gracias por cada uno de los que comparten. Gracias por cada uno de los que comentan. Gracias infinita por cada uno de los que oran por este ministerio. Gracias que tú nos concedes que podamos llegar hasta este lugar. Gracias por Jesús. Pedimos que en el nombre de Jesús nosotros en este momento estemos bajo la cobertura de tu poder, bajo la sombra del Omnipotente. Señor, rodea esta vivienda y permite que todo lo que hagamos sea dirigido por tu Espíritu Santo. Prepara nuestros terrenos, prepara nuestros corazones para que lo que hagamos en este día sea de bendición para cada uno de nosotros. En el precioso nombre de Jesús. Y decimos amén y amén. Dios ha sido bueno. Dios ha sido muy bueno. Su misericordia es por siempre y nosotros estamos contentos de poder llegar hasta ustedes otra vez. Bendito sea el Señor. Y ahora vamos a seguir en esta parte y vamos a adorar a Dios con una alabanza que es un himno. Y es una alabanza, uno de esos himnos que son muy antiguos, pero que no dejan de ser hermosos. Escuchen cómo dice. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la foresta, y en quietud y paz con Jesús estoy oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz y que suya dice seré. Y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor que las aves guardan silencio, y tan solo se oye esa voz de amor.
invita para que vayamos al huerto de la oración, al huerto donde Él nos espera, al huerto donde nosotros podemos escuchar su voz, al huerto donde si vamos a estar en Él, nos evitaríamos muchísimos dolores de cabeza. Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de nuestro tema y nos gusta este tema porque es una pregunta. Nuestra pregunta es, ¿te fijaste en la vara? Pero ¿por qué esa pregunta? ¿Qué es lo que yo quiero traer en esta noche? Pues, en esta noche vamos a hablar de lo que la palabra de Dios nos enseña. Nos enseña su palabra, que con la vara que nosotros medimos, nosotros seremos medidos. Normalmente a la gente le gusta medir. Miden el tamaño, miden el ancho, miden la profundidad, cogen medidas para ver cómo es el tamaño, para ver qué grande es. Pero nosotros tenemos la mala costumbre de medir a la gente, medirla, ver cómo es su anchura, cómo es su altura, pero no solamente medida para ver las medidas de su cuerpo, sino que lo medimos en el sentido de que lo juzgamos, de que lo condenamos, de que no tenemos misericordia, de que hablamos lo que no debemos, de que lo tratamos mal y solamente nosotros nos acordamos de que podemos medir. Pero una cosa que nosotros olvidamos es fijarnos en la vara con la que estamos midiendo. Porque ella dice que con esa misma vara nosotros vamos a ser medidos. Vamos a encontrar una lectura que avala lo que nosotros estamos diciendo. Y la vamos a encontrar en el libro de Jueces. En el libro de Jueces. Jueces es el sexto libro del Antiguo Testamento. Tenemos el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico y Deuteronomio. Después tenemos el libro de Josué. Y seguido del libro de Josué, nos vamos a encontrar con el libro de Jueces. Jueces es el libro que se le dedicó para hablar de los hombres que comenzaron a gobernar a Israel cuando ya Israel había salido de Egipto. Uno de esos jueces, el primer juez que comenzó a gobernar, se llamó, gloria a Jesús. Vamos a ver, aquí lo tenemos. En Jueces, capítulo 1. Capítulo 1 del libro de Jueces. Vamos a ver. Dice que los hijos de Israel tenían que ir a terminar la conquista que ellos habían comenzado. Y que Judá fue el primero que fue, porque preguntaron a Dios cuál es la primera tribu que tiene que ir, y Judá fue la primera tribu que fue. Pero entonces Judá fue a la guerra. Vamos a comenzar a leer en el versículo 4 que dice: y subió Judá, y Jehová entregó en sus manos al cananeo, al fereceo, e hirieron de ellos en Beset a 10,000 hombres, y hallaron a Adonib-Beset en Beset, y pelearon contra él. Hallaron a Adonib-Beset en Beset, y pelearon contra él, y derrotaron al cananeo. Mas Adonib-Beset huyó, y le siguieron y le prendieron, y le cortaron los pulgares de las manos
y de los pies. Y oigan el versículo que yo quiero que ustedes escuchen. Fíjense ustedes. En el versículo 7 dice: entonces dijo Adonid-Beset: 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa. Como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Fíjense ustedes, pensaba este rey que haciendo algo tan cruel con estos reyes que él había tomado en cautividad, que nunca él no le pasaría lo mismo. Sin embargo, a él ahora le hacen lo mismo que él hizo a los otros, y entonces su boca, su misma boca testifica diciendo que él había cortado los pulgares de las manos y de los pies a 70 reyes, y que esos 70 reyes se volvieron mendigos, que estaban mendigando en su mesa o debajo de su mesa. Pero ahora él tenía el pago de lo que él había hecho. Fíjense ustedes, con la misma vara con que él midió, ahora él era medido. Por eso es nuestro tema: ¿te fijaste en la vara? Porque es fácil medir, es fácil juzgar, es fácil condenar, pero cuando lo hacemos tenemos que fijarnos en con qué vara estamos midiendo, porque con esa misma vara tú vas a ser medido. Hay una lectura más que yo quiero compartir con ustedes, y esta la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento. Sí, Señor. Vamos a irnos al libro de Mateo. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento, en su capítulo 7. Dice así: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os seréis medidos. Fíjense ustedes, aquí otra vez nos hace una advertencia nuestro Señor, para que tengamos en cuenta que una vez que nos levantamos como juez de una persona o de dos personas, una vez que lo hacemos, ya estamos calificados para que alguien se levante como juez en contra de nosotros. Siempre yo digo que tirar una piedra es fácil. Lo difícil es recibir una piedra encima de ti. Fíjense que en el libro de Juan, vamos a ver, vamos a estar seguros de lo que sí. En el libro de Juan, en el capítulo 8 del libro de Juan, hay una historia que a nosotros nos trae muy a la memoria lo que estamos diciendo. En el libro de Juan, en su capítulo 8, dice que Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él, y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en el acto de adulterio, y la pusieron en medio. Y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y en la ley mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Y tú qué dices? Mas esto decían para acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía con su dedo. Y como insistieran en preguntarle, se le enderezó y le dijo: el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra. Fíjense, otro hecho aquí, y que nosotros podemos hablar de él muchísimo. ¿Por qué? Porque Jesús enseñaba. Jesús no vino para matar a nadie. La palabra dice en Juan 10:10 que el maligno vino para matar, robar y destruir, pero que Cristo vino para dar vida, y vida en abundancia.
Pues en este caso, él está enseñando y encontraron una mujer que en ese mismo momento estaba en el acto de adulterio. Esta mujer la trajeron delante de Jesús. La gente que la trajo no tenía ninguna intención de que se cumpliera la ley. La gente que la trajo no tenía ninguna intención de que se hiciera justicia. La gente que la trajo aprovechó esa oportunidad específicamente para poner a Jesús en una condición, como decimos, de jaque mate. ¿Por qué? Porque si Jesús daba la orden para apedrearla, le iban a decir, pero no que tú eres amor, no que tú no matas a nadie. Pero si Jesús decía no la apedreen, entonces iban a decir, tú estás violando la ley, porque la ley dice que debe morir. Y de hecho, ellos la traen y le dicen, esta mujer fue sorprendida en pecado y la ley dice que hay que apedrear a tales mujeres. Y entonces le preguntan, ¿y tú qué dices? De hecho, si la ley decía eso, ellos no tenían nada que venir a buscar donde Jesús. Pero leímos más arriba que lo hacían para tentar a Jesús, para probar a Jesús, para ver si encontraban algún motivo de acusarle. Y no solamente vinieron, sino que insistían en preguntarle. Mientras ellos preguntaban, él escribía con su dedo en tierra. La gente hace conjeturas y dice que él estaba escribiendo los pecados de cada uno y saca muchísimas conclusiones fuera de contexto y que no es lo que dice aquí. Aquí solamente dice que él escribía. ¿Qué escribía? No sabemos. No da detalles de eso. Parece que eso resultó ser irrelevante porque si no lo hubiera mencionado el escritor. Pero él escribía con su dedo en tierra. Y como ellos insistieron en preguntarle, él se enderezó y le dijo, el que de vosotros no tenga pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Pues en la lectura sigue diciendo que ellos, acusados por su conciencia, uno por uno se fueron yendo. ¿Por qué? Porque ellos habían venido con una vara para medir a la mujer. Pero ellos no se dieron cuenta de que ellos también podían ser medidos con esa vara, porque no había ninguno de ellos que no hubiera cometido un pecado. Y yo siempre me pregunto, encontraron a la mujer y en la ley dice que si esa mujer fue hallada en acto de adulterio, tenían que ser apedreados los dos. Sin embargo, a la que trajeron fue a ella. Y yo diría, ese hombre que cometió adulterio con ella, es posible que estuviera entre los que estaban diciendo, ¿y tú qué dices? La ley dice que tiene que morir. ¿Por qué? Porque ellos no estaban interesados en cumplir ninguna ley. Ellos querían poner a Jesús en un aprieto, poner a Jesús en una situación. Sin embargo, Jesús les enfrenta diciendo, si alguno de ustedes no tiene pecado. Entonces, cuando nosotros vamos a juzgar a alguien, antes de juzgar a alguien, nosotros tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. La palabra nos dice que no podemos sacar la viga del ojo de nuestro hermano, no el splinter, la paja del ojo de nuestro hermano, hasta que nosotros no sacamos la viga que está en los ojos de nosotros. Así es que antes de juzgar, antes de condenar, antes de precipitarnos a sacar conclusiones, es mejor que nos fijemos con cuál vara estamos midiendo. Porque si acaso nosotros la tiramos o si nosotros nos olvidamos de ella, cuando nosotros tengamos que ser juzgados, vamos a ser juzgados con esa misma vara. Por eso les pregunté, ¿te fijaste en la vara? Desde ahora vamos a tener en cuenta estas cosas para que no seamos
tan rápido para juzgar, para que no seamos tan ligeros para condenar, para que no seamos tan fáciles de poder cuestionar a otros, para que no seamos tan dados a buscar la falta de los demás sin antes ver la nuestra. Para buscar la falta de los demás, mejor parémonos delante de un espejo y comencemos a ver las que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque es más fácil cuando nosotros nos examinamos a nosotros mismos. Y por eso comencé cantando a solas al huerto. Cuando estamos delante de Dios, cuando vamos delante de Dios en oración, vemos a Dios tal y como es y nos vemos a nosotros mismos y ya no tenemos el valor de medirnos con nadie más, de compararnos con nadie más, porque nos damos cuenta que todos somos pecadores y que por la gracia de Dios, Dios envió a Jesús para que tomara nuestro lugar y que por medio de su sacrificio nosotros hoy pudiéramos decir: somos salvos, somos perdonados. Así es que en lugar de juzgar a los demás, vamos a ir delante de Dios para que Dios nos enseñe en qué estamos fallando, para que podamos arreglar nuestra cuenta con Dios, porque no tenemos calidad moral para juzgar a otros, porque aunque nosotros pensemos que nunca hemos hecho nada malo, en el momento en que juzgamos a una persona, en ese mismo momento nos estamos haciendo peor que la persona. Pues evaluémonos, pensémonos, pensémoslo, analicémoslo y tomamos conciencia del asunto. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que esta reflexión nos ayude a todos nosotros. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga. Que tengan una semana bendecida. Chao, chao.